realmente nos gusta mucho el entrevistado que tenemos el día de hoy, de lujo. Estamos con el economista Alberto Bajic, ex vicepresidente del Ecuador. Tema a tratar, propuesta del alza del IVA. ¿Es la vía correcta para enfrentar el conflicto armado interno y la crisis económica? Economista, gracias por estar con nosotros. Cuénteme cómo lo cogió el día martes ese acto terrorista que vimos en TC Televisión. ¿Dónde estaba usted? Gracias, Mariela. Un A saludo a usted. ti y a toda la audiencia de De Radio fuego. Fuego y de Ujú. las vías electrónicas y digitales tan usadas hoy. Pues el día martes yo estaba almorzando Ujú. eh, y no estaba viendo televisión. Después vi que el tráfico se complicó, empezamos por las redes sociales y me enteré pues que había este tema de TC Televisión. ¿Qué fue lo primero que hizo? Usted como una persona con experiencia dentro del gobierno y con mucha influencia en el país, pues como economista, como ex vicepresidente, como editorialista, como profesor y obviamente como una figura tan pública. Bueno, lo primero es que siempre hay que guardar serenidad, ¿no? Ujú. Estaba con mi esposa y mi hijo que andábamos en dos carros porque llegamos a un mismo lugar. Ellos decidieron irse a la casa, Ujú. entonces yo iba a trabajar normalmente, a regresar a la universidad y me dijeron que se había cerrado porque esas eran las disposiciones y terminé yéndome a la casa también. ¿Cómo lo cogió la refrigeradora? ¿Estaba llena o tuve que hacer compras? ¿Cómo? Porque es importante, ¿no? Nos cogió realmente de improviso. Nos estalló la bomba en la cara a todo el Ecuador. Economista. Yo creo que había pues lo suficiente para no asustarse, Ujú. porque siempre hay latas y cosas que uno tiene en la casa, entonces había lo suficiente. Y completa. Hoy día, mi hijo Ricardo Mórtola le hizo una pregunta a Clemente Pérez y quisiera volvérsela a hacer yo a usted. Y con los términos que él lo hizo. ¿Cómo se jodió el Ecuador, economista? ¿En qué momento? Ese es un proceso muy largo. El primer gran desperdicio ocurrió en la dictadura de los años 70, cuando el Ecuador recibió un influjo excepcional de divisas, de dólares, producto del descubrimiento El del petróleo. petróleo en la zona oriental, el inicio de la exportación y luego una subida de precios dramática de 2, $3 el barril se fue a 40. ¿Qué hizo la dictadura? Gran aumento del gasto público, gran burocracia centralista, mantuvo el tipo de cambio fijo destruyendo al sector exportador, generó controles de precios y desperdició una oportunidad dorada, generó una serie de prebendas en el sector público. Luego de eso vino la época democrática donde el Ecuador nunca tuvo un proyecto nacional, nunca tuvo una agenda nacional. ¿A qué se refiere con tener una agenda nacional economista? Bueno, a lo que ¿Aló? tienen Uruguay, Chile, Perú, Colombia. Mire Ujú. usted la tremenda situación política del Perú, pero la economía se sostiene. ¿Por qué se sostiene? Porque hay un acuerdo de que al Banco Central no se le mete la No, sí, plata, que el tipo de cambio no se politiza, que no se puede tener cualquier déficit fiscal. Chile igual, Uruguay pero igual, eso fue con Argentina. Fujimori, luego de Sendero Luminoso. Antes Sí, no. pero sin Fujimori Chile lo tiene. Sin Fujimori, pues tuvo el gobierno de Pinochet, pero después se ha respetado por muchos gobiernos. Y Uruguay igual, Colombia igual. Entonces, el Ecuador al no tener esa agenda nacional, al retorno a la democracia hubo un canibalismo brutal. A mí me costó un juicio político como ministro por ¿A qué se tomar refiere? medidas económicas sensatas. Ok, ¿a qué se refiere con canibalismo? De que todo el mundo ataca a todo el mundo, de que hay que despedazar al gobierno de turno, que hay que oponerse al gobierno de turno, una demagogia brutal. Y luego, como vicepresidente, enfrenté igualmente un ataque brutal porque estábamos liberando la economía y denunciando corrupción. Ujú.
La segunda oportunidad perdida vino en el Correato, nuevamente, gran influjo de divisas, gran subida del precio del petróleo, todas las materias primas, que hizo más aumento del gasto público, más populismo, y hoy tenemos un país que luego de décadas de irracionalidad acumula una deuda pública de mucho más de 70.000 millones. Al cierre del año, el presupuesto quedó debiendo 4.500 millones de dólares a Junta de Beneficencia, Solca, universidades, seguridad social, contratistas, en fin, a medio país. Y Ujú. el déficit para este año pinta en 8.000. Entonces, tenemos unos problemas estructurales que requieren unidad nacional, que requieren agenda nacional. Y nadie quiere atacar los subsidios ignominiosos, Ujú. nadie quiere enfrentar el problema de las pensiones, sistemas de pensiones que están quebrados, nadie quiere enfrentar el tema de tasas de interés que son irracionales, el tema de la legislación laboral. Entonces, ¿a dónde vamos a ir? Si Cuando usted esto no dice se hace, nadie María, quiere, ¿a quién se refiere? ¿Quién es a nadie? todos los políticos, a los A partidos, los asambleístas, a los asambleístas, a los pero, líderes, pero al supuestamente gobierno le que estaban cuida dando su todo, popularidad, porque como pero, no hay una agenda nacional. pero supuestamente le estaban dando todo el apoyo al presidente Noboa en este conflicto interno. Ah, sí, claro, pero dígales pues que se van a eliminar los subsidios y se los van a focalizar a ver qué dicen. Pues. Dígales que va a haber una reforma a la seguridad social y a ver qué dicen ahí, pues. Ujú. Mariela, es que una cosa es de boca para afuera y otra cosa es la realidad. Todos están calculando las elecciones del año 25. Ese es el gravísimo problema que tenemos. Y no aguanta ya esto más. No se puede patear la pelota más. ¿Y de dónde vamos a sacar la plata para enfrentar este conflicto interno de terrorismo? Bueno, el conflicto interno y las demás necesidades del país requieren no solo de una modificación del IVA, sino de una focalización de subsidios, de resolver el tema de las pensiones, Ujú. de reformar tasas de interés, de promover una nueva legislación laboral, de apoyar decididamente la minería, Ok. la formal. Y todas estas cosas no se dicen, no se discuten. Y lo he dicho en muchos foros, en artículos, en entrevistas, en conferencias. Si el Ecuador no actúa, va a pasarnos lo mismo que el año 99. Una gran crisis con consecuencias económicas, políticas y sociales muy severas. ¿Usted lo ve así? O sea, no solamente el terrorismo, sino que económicamente estamos complicadísimos como para tener otro estallido como en el 99-2000. Estamos... Mariela, eres una persona bastante informada. ¿No te has enterado de a cuántos amigos, a cuántos contratistas les debe el Estado? ¿No te han contado gente que no le pagan los municipios porque a su vez el Estado no le pasa a los municipios la plata? ¿No te has enterado de gente que está quebrada porque el Estado le debe? ¿Has Ujú. conversado con los de la Junta de Beneficencia? ¿Te has enterado lo que Es un pasa en dominó, Solca? es un Es un dominó. dominó que te rompe toda la cadena de pagos. Ujú. Por favor, nunca en la historia del Ecuador los atrasos del presupuesto han totalizado más de 4 puntos. Eso no ha existido. Ok, pero hemos tenido un petróleo con un buen precio, economista Dajic. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué pasó con las administraciones anteriores? ¿Dónde está la Bueno, plata, como se decía? vamos a suponer que hay un padre de familia que tiene muy buenos ingresos, pero el un hijo es jugador y le da plata para jugar. El otro hijo es bebedor y le da plata para beber. El Corrupción. otro hijo es, el otro hijo es drogadicto y le da plata para sus drogas. El otro hijo le gusta la farra y le da plata para sus farras. Es decir, Bueno, estamos ese buen así ingreso por, no sirve. ok, estamos Mariela, así por corrupción. Estamos así por los corruptos. a ver, más allá de la corrupción, que es un hecho real, el Ok. Ecuador entrega 10.000 millones de dólares en subsidios al año. 10.000, Mariela, eso es insostenible. Claro, pero cuando uno le quiere quitar los subsidios, pues todo el mundo sale Leonidas Sisa a las calles, pues. O sea, ¿cómo se puede hacer Bueno, eso?
¿Cómo Se puede podemos estar? hacer, se puede hacer cuando toda la sociedad acuerda Ujú, hacerlo, porque cuando sale Leonidas dice, hay otros que por atrás apoyan, ujú, porque quieren la desestabilización. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Un acuerdo nacional que diga esto es irracional. Le hemos regalado a las clases altas una cantidad impresionante. Los subsidios a los combustibles a valor de hoy totalizan más que ayudan a las entregados mafias, durante que también ayudan a casi las mafias. Claro, con claro, muchas mafias que claro. importan gas, que venden, que importan combustibles, que tienen contrabando, que usan los combustibles como Así es, acelerantes para el proceso de la droga, para irracional totalmente. irracional. Entonces, todos esos intereses han sido solapados por los políticos. ¿Por qué no se ha querido quitar esto? Cuando ¿Por qué? estuve en el gobierno en el año 94, Ajá. quitamos el subsidio y una fórmula que lo calculaba mensualmente. ¿Qué hicieron los políticos? Ujú, Retornar el sistema. ujú. Pecado capital, mortal, una herejía, un sacrilegio. Ahora, ¿esto afecta al pueblo? ¿Afecta a la clase media, media baja, media alta? ¿Afecta quitar estos subsidios? Mariela, Porque querido, esa sería la esto es teoría, ¿no? simple. A ver, sí, Vamos a, quiero escuchar. vamos a suponer Ok. que todo el subsidio, como dicen, va a los pobres. ¿Cómo es que si se les ha entregado a precios de hoy 80.000 millones de dólares durante los últimos 50 años, siguen siendo pobres? Es que es todo lo contrario. ¿El pobre usa combustible? No, el pobre anda en burro, caballo, moto, bicicleta o en bus, o camina. Ujú. No quiero preguntarte en qué auto andas tú, porque nos daría vergüenza, pero en mi caso, que Ajá. tengo un Volkswagen Passat Diesel, Ujú. ese auto, Mariel, en Europa se llena con $100 el tanque, $110 el tanque. Aquí Ujú. se llena con 25. ¿Cómo es eso posible? Qué buen carro. El mío se llena con 60, un poco más, pero me parece fantástico su elección. Es decir, economista, que usted realmente fue un hombre absolutamente honrado mientras estuvo como vicepresidente del Ecuador. Yo hice lo que había que hacer, Mariel. ¿Y qué le decían a uno? Terrorista económico. Por Dios, el Así terrorismo decía. económico es haber mantenido subsidios perversos que Ujú. han ido en contra del pueblo, que no han permitido al Estado tener recursos para educación, para agua potable, para seguridad, para salud, porque se han ido a los beneficiarios, a mafias, a contrabandistas y a las clases medias y medias altas. Mire que para usted el mayor problema económico del Ecuador son los subsidios. O A sea, ver, si estoy es entregando, Mariela, más allá de entre el cualquier sub... cosa. ¿Ok? A Y ver, si la gente entendamos, sigue pobre, va a seguir entrando las mafias, los chicos, que son estos chicos que el vemos que están atacando. el mejor aliado de las mafias, el mejor aliado de las mafias, el mejor aliado del narcotráfico es la pobreza, La pobreza, porque si alguien no tiene otra opción, se va a ir por ahí. totalmente. Entonces, entendamos que a menos que el Ecuador resuelva que de esos 10.000 millones, solo 1.300 o 1.400 van a los pobres, que es el subsidio de la pobreza, el bono de la pobreza. Ujú. Lo demás hay que focalizar el de los combustibles y limitar el de las pensiones con una gran reforma al sistema pensional. Si no, no tenemos salida, María. No No hay lo salida. tenemos. Ok. No hay ¿Usted, salida si no hacemos esto. usted ha hablado con el presidente Noboa sobre este tema? ¿Él está tomando alguna medida para poder eliminar los subsidios? ¿Se ha tomado como opción o esto es algo que no lo puede, pues, él manejar porque definitivamente tendría toda la eh, asamblea en contra y ciertos pactos hechos, pues, se vendrían abajo? En su momento le expliqué al presidente Novoa cuál era mi visión de las cosas y él prefirió por razones políticas esperar, Esperar. no tomar una decisión. No, esa es su decisión, él tiene su derecho, él ganó las elecciones. Yo lo que creo es que esto es insostenible, no se lo puede sostener más.
Ujú. O sea, hay que hacer todo al mismo tiempo. La guerra con los Sí. militares, con los policías, la parte económica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el tema este de poder controlar el dinero que entra y sale? ¿Cómo podemos hacer esto, economista? Y el dinero de las mafias, cuál es la solución que usted cree que tenemos que darle para que esos peces gordos se les corte la llave, se les cierre la llave y que ya no tengan dinero para seguir comprando armas y pues hacer sus fechorías? ¿Cuál sería lo más importante? La UAFE está realizando un buen papel, no solamente No, enterándose de lo que esté pasando, sino que tomando acciones en contra de todos estos peces gordos. un gran fortalecimiento de la UAFE, un seguimiento mucho más preciso como sabueso de todas las actividades económicas, una Ujú, limitación al uso de dinero en efectivo. Todas estas cosas van cercanas. El ujú, tema económico es muy importante en este asunto del narcotráfico. ujú. Muy importante, El presidente, perseguirlos financieramente. ok, el presidente Noboa, ¿cree usted que ahora sí, con esto que pasó el martes y viendo ya que el terrorismo está tupiendo por todos lados, pues sí va a tomar estas medidas que usted dice, Bueno, de repente de no quitar el... lo sé, No, no, no no lo ha sé. conversado con él últimamente, no hace tiempo, como usted dice, sino en esta semana, usted es amigo de la familia, No, en esta no ha tenido semana no, no acceso lo a he él. hecho. No lo he hecho porque mi posición es absolutamente clara. Hay que hacer todo, convocar al país, explicarle al país la situación y decirle que hay que escoger entre una terrible crisis de incalculables proporciones o hacer lo que hay que hacer. No hay más alternativa. Entonces, usted está totalmente de acuerdo con el IVA a subir 3 puntos al 15%. A ver, Mariel, yo estoy de acuerdo dentro de un conjunto de cosas, porque tú eres hija de médico, hermana de médico, el referente médico de Bahía, Ujú, mi querido amigo tu padre, ujú. y sabes que si a alguien le manda 10 días de un antibiótico, solo toma 5, no corta la mitad de la infección, no, la infección se le vuelve peor Así y es. la bacteria se vuelve resistente y es Así- mucho más difícil curar. Si yo tengo que hacer un puente y hago la mitad del puente, no es Ujú, que puede el 50% del tráfico pasar, no puede pasar nadie, no sirve para nada, así es, porque no he totalmente. llegado al otro lado. Y en la economía es igual, si yo tengo un desajuste del tamaño del desajuste del Estado ecuatoriano, de la sociedad ecuatoriana, hay que de una vez por todas agarrar el toro por los cuernos y resolver a fondo los problemas. Lo que vemos es que es un presidente que está tomando decisiones y un presidente que tiene el respaldo popular, lo que tal vez no tuvieron otros presidentes y en los últimos tiempos también del presidente Correa tampoco lo tuvo mucho. Entonces, esto puede ser algo positivo para que él tome buenas decisiones pasándose por todos los políticos, diciéndole a los políticos que nosotros quisiéramos. Tú quieres esto y es malo para el país, chao, chao por acá, chao por acá. Queremos ver un presidente así, un presidente, y estamos absolutamente con él cuando él toma esta posición. Mariela debe aprovechar su popularidad, pero si no hay un acuerdo nacional, esto No no sirve funciona. de nada. Los países que han logrado cosas es con una capacidad de dialogar. Nosotros nos parecemos mucho a la Argentina. Argentina. En Argentina no hay capacidad de diálogo Pues entre cada los uno opina. sectores y mira cómo está. Y mira cómo estamos nosotros, porque no hay esa capacidad. Acuerdo nacional. ¿Y a quién haría usted un llamado, economista Tajik? A que A real, todos los a, lo- partidos de la Asamblea, a qué actores políticos principalmente les diría, a "Ok, todos los partidos de la Asamblea, a a todos y a sus todos, líderes, a los transportistas, a los empresarios, a la clase laboral, a los jubilados, a que todos entendamos la gravedad de los problemas y la urgencia de la solución. el presidente Noboa en un momento dijo que cuando recién pasó lo de TC, que no iban a haber impuestos porque no se podía golpear al pueblo. Luego pasó lo del 15% que está ya en la Asamblea para ser aprobado, supuestamente. Pasaría que tal vez no va a ser aprobado, ¿ok?
¿Esto cómo haría? Si no es aprobado, si no son aprobados estos impuestos, ¿qué haría el presidente Noboa? ¿Cuál sería la opción? Es que no hay opciones. No hay opción. Mariela, Nos tú no quedamos eres, sin tú más. no eres economista Nos y te quedamos. hago una pregunta. Por Te hago eso le una pregunto. pregunta. Ajá. Vamos a suponer que en tu empresa no tienes para pagar siquiera sueldo Ujú. y no tienes capacidad de endeudar. ¿Es viable la empresa? No, no es Claro. viable. Se Si el quiebra. Ecuador Se para quiebra. pagar Se quiebra. sueldos y se quiebra, el Ecuador Estamos en default. para pagar sueldos en diciembre raspó la olla, vendieron oro y la utilidad la usaron para pagar sueldos. Ok. Pidieron a ciertas empresas, anticípame lo que en marzo me tienes que pagar, Se págame supo. ahora. Se supo. Le sacaron plata a CNT, le sacaron plata a todo el mundo y dejaron de pagar a los demás Ajá. solo para pagar sueldos. Esto es un país viable. Y la gente quiere que haya inversión en salud, pero ¿de dónde? Si la plata se está yendo es en subsidios, no en inversión. ¿Y qué Claro, pasa en un país que no invierte? ¿Cuál es claro. el futuro de un país que no Claro, invierte? claro, se estanca absolutamente y no hay para dónde ir. Pero usted se coge la cabeza, economista, aquí como diciendo, ¿qué vamos a hacer? Realmente lo veo hasta con dolor de cabeza por este tema, porque ve que no hay salida, porque sabe que los actores políticos son insufribles y obviamente no van a dar su brazo a torcer. Entonces estamos sujetos a una asamblea que no va a dar paso a ciertas medidas económicas necesarísimas para poder salir adelante. Bueno, Mariela, que Entonces hay que declararse dictador. el país asuma las consecuencias, ¿no? No, pues no puede ser así de fácil. Amamos a este país, economista. No podemos querer Bueno, que las yo cosas... lo amo tanto que regresé y sigo tratando de orientar en lo que creo que es lo correcto Ajá. y sencillamente no se hacen las cosas. Ujú. La seguridad social, la seguridad social está con la posibilidad real de que en menos de 2 años ya no pueda pagar pensiones. Mire ¿Es usted, esto lógico? claro. ¿Es esto sensato? Ujú. Y no hacer nada es consagrar y definitivamente reafirmar que no somos viables. ¿Y hasta cuándo tenemos nuestro petróleo comprometido con los chinos? ¿Hasta cuándo es eso? Ya es menos que antes, no te podría dar el dato exacto, 2025 tengo entendido. pero hay una caída importante en la producción. Ya. No ha habido inversión y no hay inversión porque el Estado le saca la plata a Petroecuador para subsidiar y no para hacer inversión y sacar más petróleo. Ujú, Esto claro. todo es un círculo vicioso, Es un círculo, todo cae, es una cosa que círculo no se puede perverso, salir. ¿Ah? círculo perverso, círculo perverso. Círculo perverso. Ahora, hablemos un poquito de la generalidad. ¿Usted está de acuerdo con que se le pida visa a todos los países internacionales? O sea, que todo el mundo entre con visa porque la Unión Europea lo está conversando, inclusive para pedirle a Estados Unidos visa. ¿Están todavía en eso? No digo que ya sea, digo que se está conversando. ¿Usted está de acuerdo para que eso se dé por el tema este de, pues obviamente, que no vengan delincuentes acá y que no vengan personas que Hay, vienen hay, simplemente a robar hay, y regresan? hay países y hay países. De Irán no pedir visas, Ya, ya. ¿verdad? De donde puede venir terrorismo, no pedir visa de Corea del Norte. Ahora, Pero, no pedirle visa a un francés o a un alemán puede ser lógico para el turismo, para la inversión, pero eso de que no le pido nada a nadie, pero de estamos que en no se estado de exige, guerra economista. Y cuando uno está ahora fuera, tiene hay que... que apretar las tuercas. Pucha, totalmente, usted sabe, porque ustedes también estuvieron con Sixto Durán Ballén en una guerra con el Perú. Y usted sabía la cantidad de Totalmente. tuercas que había que apretar. Así es, María. Así es. Ahora, lo del IVA, si el IVA sube, ¿se va a quedar arriba el 15% o va a ser simplemente temporal, como pasó ya con ustedes,
con el gobierno de Sixto y como pasó también con el terremoto. A ver, el IVA ecuatoriano está en el 12%. Sí. Paraguay lo tiene en 10%. El único país con un IVA más bajo. Todos los demás tienen 12 o mucho más alto. Ujú, Uruguay lo tiene en 21, Chile lo tiene en 19, Colombia, Perú muchísimo más alto. ujú. Entonces, no hay duda de que necesitamos más recursos. Pero lo que no puede pasar es que yo eleve impuestos para Ujú, que se siga subsidiando a los contrabandistas. Eso no ujú. debe pasar. Ok, eso sí es importante que no se haga. Ahora, economista, sí es importante que usted nos diga cuál ha sido la respuesta de los empresarios, que veo aquí algunas preguntas del público, cuál ha sido la respuesta de la población y los sectores empresariales, porque sí se sienten afectados. ¿Se ha evaluado el impacto a largo plazo en la economía del país? O sea, ¿cómo hacemos para no afectar a la gente, a la economía? Es lo que me preguntan acá pues A ver, con Mariela, el alza del ¿qué es IVA. más grave? ¿Qué es más grave? ¿Una subida de 3% en el IVA o que el Estado no le pague a nadie y no haya plata para las O pensiones? sea, es la única alternativa. ¿Y qué pasa con la Es especulación? que además hay que ir a los subsidios, porque si yo subo solo el IVA, Ya, ¿cuánto representa? 1.350 millones. no es ¿Cuál es suficiente. el hueco? 8.000. Claro, no es suficiente. No Exacto. resuelvo, porque no me van a prestar el dinero. El país debe ajustar entre subida de ingresos y bajada de gastos 4.000, 5.000 millones para ir a pedir 3 que nos financien, pero nadie nos va a financiar si nosotros no hacemos nada, pues, Ajá. y queremos todo financiarlo con crédito. Eso no va a pasar. Ok, entonces usted está de acuerdo con que de todas maneras se ajuste al pueblo, porque tiene que ajustarse. A ver, el ajuste, Es que me parece tan injusto que siempre nos el ajustemos ajuste nosotros cuando no hemos tomado proviene, nosotros estas decisiones y eso, esto ha sido una gran fiesta de dinero y los que pagamos somos a nosotros, ver, economistas. A Es ver, que Mariela, la gente que salió a la calle a destruir el Ecuador cuando se quitaban los subsidios a los combustibles, ¿por qué no están en la cárcel? ¿Quién está en la cárcel por eso? Eso es terrorismo de Estado ujú, porque le han total, quitado total. recursos vitales al país. Entonces, también la sociedad es culpable, pues. ¿Por qué los medios de comunicación no han exigido Ujú. con Es su buenos papel análisis democrático, es el papel la, democrático de los medios de comunicación. la supresión de los subsidios, la Ujú. focalización de los subsidios? ¿Por qué? Porque ¿Por todo qué? el mundo es, porque es ¿Por un país rentista, porque es un país donde la mentalidad de la gente tiene tres ideas absurdas. Bájeme los impuestos, deme subsidios y haga más inversión pública. Por favor, es que eso es estar verdaderamente loco, porque eso es irreal. Eso no puede pasar. Eso es tener un papá millonario, gordo, que como usted dice, le dé para la Y droga, tonto, mujeres, para los relojes Rolex, para los carros de lujo, pero que eso realmente no no puede ve el ser. verdadero problema. Eso no puede ser. Y hemos acumulado lastimosamente deuda Ajá. que se ha usado para subsidiar. Entonces, toda la deuda se ha ido en subsidios, no se ha ido en inversión. Economista, ¿cuál ha sido el gobierno que más culpa ha tenido de lo que nos está pasando ahora? Dígame la verdad. ¿Cuál ha sido el gobierno más culpable de lo que está pasando ahora? Del 2007 en adelante, por 10 años, fue verdaderamente desastroso lo que pasó. Ujú, ujú. ¿Por qué fue tan desastroso? ¿Qué fue lo más desastroso que hizo Porque ese gobierno? duplicó, el sector público representaba el 23% del PIB, 22, y pasó al 43%. O Pasó a sea, ser el sector público en relación al Producto Interno Bruto más grande de Latinoamérica, más que la Venezuela de Chávez, que el más, Brasil de Lula, más que, más que la Venezuela más, de Chávez, no lo puedo creer. más que la No lo puedo- Argentina de los Kirchner. Entonces, Y no hemos podido bajar eso. además, No hemos podido bajar no, eso. porque Sigue gordo. además dejó sueldos mucho más altos que el Sí, promedio del sector privado. claro.
Entonces nos dejó unas bombas de tiempo muy bien plantadas. Y no se los puede tampoco sacar, economista. Yo escuché a Necesita usted efectivo para sacarlos, mucho efectivo, porque hay una indemnización, mucho efectivo, y la pero mucho. caja, si tiene 4.500 millones de dólares de atrasos, no hay efectivo en la caja. Economista. La verdad es que yo después, yo no sé qué voy a hacer después de esta entrevista porque ya estamos, Tener fe en el país pero y usar su medio para arrinconar a los políticos a que cumplan con su deber. por supuesto, economista, en eso estamos, porque definitivamente se necesita que tomemos conciencia de país. ¿Cuánto nos está ayudando Estados Unidos, economista? ¿Nos está ayudando con billete, con plata y persona, como decimos en Manabí? ¿O son El solamente rumores? billete es muy difícil, No, no, muy difícil no, para que el no. gobierno de los Estados Unidos dé ayuda, Ajá, necesita aprobación del Congreso. Y estamos compitiendo con Ucrania, ya, estamos compitiendo con Israel, con Israel. bien difícil, pero si las armas a Ucrania ya nos están entregando por falta de recursos, Wow. Entonces entonces no, no, no. tenemos que ponernos Tenemos a que, la fila tenemos que hacer nuestra tarea, Mariela, hacer nuestra tarea internamente, internamente. internamente. Y con Así personas, ¿de es. qué manera Estados Unidos está ayudando al Ecuador o los otros países estarían ayudando a Ecuador con estrategias, con armamento, A ver, el servicio de inteligencia es con fronteras? fundamental, el Ah, compartir inteligencia e ujú. información vital, eso ayuda muchísimo. Información vital. Ahora, Bonilla hizo una caricatura el día sábado que llamó la atención, ¿no? Los militares por arriba y por abajo toda la mafia en esos túneles haciendo lo que les da la gana, moviendo dinero. Fue muy gráfico de lo que está pasando. Estamos solamente atacando, digamos que esos niveles mafiosos que son atacables, pero no estamos realmente yendo al meollo del asunto, economista. Mariela, Colombia, con fuerzas armadas mucho mejor dotadas y policía mucho mejor dotada, le tardó mucho tiempo el proceso. Y durará tiempo, hay que seguir, hay que ser persistentes, hay que tener fe en el Ecuador, fe en nuestras fuerzas armadas, en nuestra policía y resolver los temas. ¿Usted cree, usted tiene fe? Porque lo he visto cogerse la cabeza, que le duele la cabeza, aparte de dolerle el cuello, le duele la cabeza, ¿ok? Por este tema. ¿Usted cree que el presidente Noboa esté totalmente enfocado en realmente llevar una lucha no solamente terrorista, sino económica? Bueno, lo veo muy decidido, como lo ve usted y lo ve todo el país. ¿Ok? Y eso es bueno. ¿Usted cree que va a ser reelegido el próximo No febrero? quiero anticiparme, yo quiero ver que este año sobrevivamos a la crisis fiscal. El pueblo, creo que todo el mundo todavía tiene muchas dudas de salir a la calle, de poder exponerse. Hay audios, yo creo que el terrorismo que se hace en WhatsApp es terrible, no deberían. Ayer una señora pues alarmó a todo el mundo diciendo que había puesto una bomba en el malecón y había explotado simplemente algo de Un luz, transformador. un transformador, o sea, era nada más eso. Entonces hacemos de alguna manera nosotros como ciudadanos terrorismo en WhatsApp y en redes sociales, ¿ok? Sí. Y Es, eh, es eso cierto que hoy las redes sociales pueden ser una quinta columna terrible en una situación como claro. ¿Qué le diría a la gente que nos está escuchando que respecto tengan a, fe en su país. sí, pero respecto a las dudas de salir a la calle, de volver a No, trabajar? pues si el éxito más grande de estos grupos es atemorizarnos, debemos armarnos de valor y seguir nuestra vida normal. Gracias, economista. Mejor no pudo haber terminado.